Hola, buenas noches. Mi nombre es Odisea Flores Moreno. Curso la carrera de Nutrición Aplicada en la materia de Fisiología Aplicada 3. Esta actividad es la evidencia de aprendizaje, que es estados catabólicos. Los estados catabólicos suponen para el paciente un descontrol metabólico. Generalmente se presentan en pacientes críticos, ya sea por un accidente como el caso de traumatismos o bien por enfermedades base que se han complicado. En este contexto, la atención del paciente requiere un adecuado tratamiento farmacológico y nutricional que coadyuve en la mejoría del paciente y evite que éste caiga en desnutrición o que esta última pueda ser revertida. El objetivo de la presente actividad es describir de forma breve los estados catabólicos y su relación con la alimentación. El primer estado catabólico son los traumatismos. Estos son una lesión que ocurre en cualquier parte del cuerpo, es producto de un objeto o agente externo que puede ser químico, físico o psíquico. Ocurre generalmente de forma abrupta. Se le llama politraumatismo cuando aparece en varias partes del cuerpo. Hay una clasificación, se clasifican según su tipo de lesión. Puede ser una lesión por causa mecánica o una lesión del aparato locomotor. Estas pueden ser una contusión, que es una lesión interna que provoca dolor, inflamación o hematoma. Puede ser una erosión, donde hay afectación y pérdida de capa superficial de la piel. O puede ser una herida, donde hay rotura de piel y puede afectar otros órganos. Las heridas también tienen una clasificación. Pueden ser punzantes cuando se realizan con objetos puntiagudos o punzocortantes. Puede ser una abrasión cuando los raspones son causados por fricción o rozamiento de la piel. Puede ser una laceración cuando son producidos por objetos de bordes dentados, o puede ser una herida avulsiva cuando es una lesión con desgarre y generalmente se presenta una hemorragia abundante. También hay amputaciones, que estas pueden ser una pérdida de un fragmento del cuerpo o de una extremidad. Puede ser parte de una extremidad o la extremidad completa, ya sea extremidad inferior o superior. Este, También hay esguinces, que es un desgarre en algún tendoncito del organismo, del cuerpo, o puede ser luxación o fracturas, que generalmente eso es rompimiento del hueso. Estos traumatismos requieren de apoyo nutricional. Muchas veces los pacientes tienen que pasar algunos días en el hospital cuando son generalmente graves. Entonces, lo ideal es realizarle antropometría al paciente, peso, talla, sus pliegues. Si se tuviera en el hospital calorímetro para colorimetría indirecta, esto sería más preciso, pero si no, con la antropometría sería algo muy adecuado. Se hace con estos datos, se calcula el gap con la fórmula adecuada. Teniendo esto, se analiza la vía digestiva. Si la vía digestiva está disponible, si está disponible, pues obviamente va a ser nutrición oral. Ya se tendría que ver la consistencia, el tipo de dieta, qué puede comer el paciente, qué no y demás. Si la vía digestiva no estuviese disponible, se tendría que optar por nutrición enteral o parenteral. Si fuera enteral, se tiene que analizar el tipo de sonda para ver qué parte del tracto digestivo es el más adecuado y con base en ello se hace un análisis de los días que lleva el paciente en ayuno, si no está comprometido renalmente, hepáticamente y demás, para poder iniciar la nutrición enteral de acuerdo a su GET, gasto energético total. Para ello, la energía es de 35 a 45 kilocalorías por kilogramo de peso. Si el paciente está obeso, presenta obesidad o sobrepeso, se hace con su peso ajustado. Si está en peso normal, se hace con ese peso.
y del total de calorías que nos dé es de 4 a 6 gramos por kilogramo de hidratos de carbono, de 1 a 2,5 gramos de lípidos, máximo 3 gramos, y proteínas de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso. Cabe destacar que muchas veces en la nutrición enteral no se alcanza su GET total, porque hay que ver si se hace con microestimulación o si se puede dar la mitad o más de la mitad del requerimiento calórico. Se tiene que ver cuáles son las fórmulas adecuadas, cómo lo va a recibir el organismo, si no hay rechazo y demás. Dependiendo de la tolerancia, se progresa hasta llegar a su gasto energético total. Lo mismo pasa con la alimentación parenteral. Se tiene que hacer un análisis. El paciente tiene que estar estable hemodinámicamente. Se tiene que ver si no tiene compromiso renal o hepático para de esta manera poder proceder. La parenteral inicialmente se inicia a 10 kilocalorías por kilogramo de peso. Entonces, aquí se tendría que ver cuál es la situación del paciente, si se le puede iniciar con este porcentaje o se va a más para ir progresándolo hasta llegar a su GET total. La nutrición parenteral pues también lleva oligoelementos y se administra agua, tanto como sean necesarios. Y como se mencionaba, la adecuación energética es acorde a la situación clínica del paciente. El segundo estado catabólico es la sepsis. La sepsis es una infección sospechada que se documenta clínico microbiológicamente a través de criterios de síndrome de respuesta inflamatoria. Estos son una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una temperatura o bien mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Los leucocitos están arriba de 12,000 o están abajo de 4,000 y la frecuencia respiratoria es mayor a 20. La sepsis es un estado que se busca controlar. Es el resultado de la respuesta aguda de huésped a agentes infecciosos no controlados por inhibidores naturales. No obstante, si la sepsis se agudiza, hay una descompensación cardiovascular y el paciente cae en choque séptico. El choque séptico es algo mucho más grave y puede complicar al paciente, inclusive derivar en un suceso indeseable como es la muerte. En el caso de la sepsis, también se ayuda desde la parte nutricional, se tiene que hacer un análisis muy puntual. Se hace un requerimiento energético, se utiliza la fórmula, generalmente se usa Harris, aunque dependiendo del estado del paciente se adecua. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, se ajusta el peso para que no sobreestime y se usa un factor de estrés de 1,3 a 1,5, por lo que se va a multiplicar su GET y aparte por 1,25. En estos casos, el paciente generalmente se encuentra intubado, inconsciente, por lo cual la nutrición puede ser enteral o parenteral. Si es nutrición enteral, la energía se adecuará a la situación del paciente. Se tienen que ver los días que el paciente estaba en ayuno, si tiene alguna enfermedad de base. Si hay alguna enfermedad de base, una o más, hay que ver los medicamentos que el paciente maneja, si no hay compromiso renal, si no hay compromiso hepático, cómo está todo el sistema digestivo, qué tipo de sonda tiene. Y con base en ello se eligen las fórmulas más adecuadas, la fórmula polimérica o puede ser semielemental. Igual, o sea, puede iniciar con más de la mitad de su gasto energético total, llegando casi a más de la mitad, o si puede ser solo microestimulación, que estamos hablando a veces casi de 150 kilocalorías por día, de tal manera que se pueda ir evaluando su adecuación, su aceptación y se pueda ir progresando. En este tipo de pacientes se hace uso de suplementos como es la glutamina, como son los oligoelementos y ácidos grasos, sobre todo el omega 3. En el caso de que no pudiese hacerse uso de la nutrición enteral, se haría uso de la nutrición parenteral.
Esto es cuando no hay acceso al tubo digestivo. No obstante, el paciente tiene que presentar estabilidad hemodinámica y en el caso de la sepsis se tiene que cuidar mucho la cantidad de glucosa. Entonces, aquí se tendría que cuidar la cantidad de hidratos de carbono a pasar, ya que las concentraciones altas de glucosa podrían agudizar el problema. El tercer estado catabólico son las quemaduras. Son lesiones producidas por calor o por frío. Pueden ser por explosión, exposición a tóxicos o explosivos. Va a depender de la gravedad de la quemadura que presente el paciente. Se divide por criterios de gravedad. Puede ser el quemado crítico, cuya superficie corporal quemada es mayor a 15%. O también está el quemado leve, cuya superficie corporal quemada es menor al 15%. Con base en esto también hay una clasificación por profundidad. En primer grado está la epidermis lastimada. Solo son lesiones externas, entonces se trata de controlar con medicamentos y líquidos. El segundo grado es epidermis y dermis dañada con terminaciones nerviosas expuestas. Entonces aquí es medicamento, líquidos y alimentación. Y el tercer grado es epidermis, dermis y fibras nerviosas destruidas. Definitivamente es tratamiento farmacológico, líquidos, suplementos y nutrición. En este aspecto, para la parte nutricional es necesario hacer un requerimiento energético adecuado. Hay fórmulas específicas dentro del material que se revisó. Está la ecuación de Currerri, que se utiliza tanto para adultos y modificada para infantes. También está la de Galveston para infantes. Estas ecuaciones es para adultos son 25 kilocalorías por peso en kilogramos más 40 kilocalorías por porcentaje de la quemadura. Este porcentaje de la quemadura hay algunas tablas para hacer las adecuaciones, dependiendo de la edad, es el porcentaje que se va a utilizar de quemadura. Para niños, esta ecuación de Curreri son las mismas 25 kilocalorías por kilogramo, pero las 40 kilocalorías van cambiando. Son de 5 a 15, de 15 a 20 y finalmente 40 para los niños de 11 a 15 años. La distribución de nutrientes, lo que se consultó fueron hidratos de carbono de 60%, lípidos 20% y proteínas 20%. Em, Se ve una distribución sobre todo más alta en hidratos de carbono. No obstante, en la experiencia que estuve en hospital, sobre todo en atención en niños, el hospital donde estuve se atendía a niños quemados. Las dietas, aunque en nutrición nosotros no teníamos injerencia porque tienen un departamento especial de nutrición para ellos, pero sí revisábamos la parte comedor y generalmente a los niños se les pasaba dieta oral, picado fino, papilla, cuando eran mayorcitos de 2 años, ¿no? Porque también teníamos muchos bebés. Pero la dieta generalmente es hiperproteica, modificada en fibras, sí se les brindan abundantes líquidos y los suplementos que se usan sobre todo es la glutamina. Es un suplemento que le ayuda mucho al paciente quemado a regenerar piel y a que responda mucho más rápido a sus tratamientos. También está el caso de cuando no está disponible la vía digestiva o la vía oral, se puede hacer uso de alimentación enteral y parenteral. Se va a necesitar definir el grado de compromiso del sistema digestivo que sufre el paciente. Si es alimentación enteral, se tiene que analizar el uso de la sonda, puede ser nasogástrica o nasoyeyunal, pero si esto no fuera posible, se utilizan gastrostomías. Este, y si la vía enteral definitivamente no pudiera porque el compromiso corporal es mayor, se tendría que usar la alimentación parenteral. Obviamente se tienen que tener los mismos cuidados que ya se mencionaron en los anteriores estados catabólicos.
ver el compromiso renal, hepático y el estado hemodinámico del paciente. Porque aunque muchas veces se quiera prevenir la desnutrición hospitalaria, también se tiene que analizar si la nutrición como tal le supone un máximo beneficio al paciente o al contrario puede ser en detrimento de su salud. Finalmente están los pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o trasplante. Hablar de pacientes oncológicos es hablar de un mundo, un grupo de enfermedades que afectan a cualquier parte del cuerpo. Esto es dado que da lugar a un crecimiento tisular debido a una proliferación de células anormales, las cuales invaden y destruyen otros tejidos. Esto es lo que nosotros generalmente, este tipo de cáncer, pues tiene subtipos, ¿no? Están los sarcomas, los carcinomas, las leucemias y los linfomas. En este caso, la evolución del paciente, primero que nada, va a depender en qué fase de la enfermedad se esté atendiendo el paciente y la eficacia de su tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia. Cuando se logra detectar en fases tempranas, estos tratamientos aún hacen que se pueda hacer una reversión del problema, se pueda detectar localizado, se puede erradicar por medio de estos tratamientos y el paciente, bueno, pueda continuar con su vida. Estos tratamientos obviamente tienen efectos negativos, tienen efectos colaterales, dado que los medicamentos lo que hacen es em, debilitar el sistema inmune para poder destruir a estas células que han degenerado. Dentro de estos efectos tenemos náuseas, el vómito, diarrea, mucositis, pero también tenemos gerostomía, enteritis y postradiación. Ello obviamente tiene implicaciones negativas en la parte nutricional del paciente. ¿Como cuál? Bueno, primero que nada, hay efectos a tener en cuenta, que el paciente pierde el gusto por los alimentos. En este aspecto se pueden utilizar sustancias que mejoran el sabor de la comida, como son sal, especias y hierbas aromáticas. También conservar el sabor de alimentos mediante técnicas culinarias como asado, cocción, al horno, que haga que el alimento tenga más sabor. Establecer horarios de comida y cuidar la higiene bucal. Pero también hay alteraciones de gusto y olfato. Para ello, lo que se recomienda es hacer enjuagues de boca frecuentes, evitar carnes rojas y alimentos de sabores intensos, comer alimentos de sabores dulces y suaves, alimentos que sean generalmente neutrales, estar alejado de donde se prepara la comida, ya que el paciente tiende a presentar como muchos ascos. Entonces, el estar en lugares cercanos donde se prepara comida o demás le puede ocasionar como estos efectos de náusea, de vómito. De igual forma, el paciente tiene que llevar como un diario o ir detectando qué alimentos tolera de mejor forma y cuáles él siente que le caen mal, le caen pesados o le pueden provocar más diarrea o agudizan estos efectos que el tratamiento ya per se le está provocando. También es de vital importancia evitar alimentos con exceso de grasa o especias. Se recomienda consumir alimentos fríos o tibios que pueden ser los puede tolerar mejor el organismo. Beber agua en el día, no así a la hora de la comida. A la hora de la comida, si se puede evitar el agua, sería lo ideal para que no tengamos esta sensación de exceso de satisfacción o como agruras o que tengamos estos problemas con el sistema digestivo. El paciente también tiene que tener cuidado ante las diarreas que se presentan cuando, sobre todo los días cercanos al tratamiento o el día que se le realiza, como beber líquidos frecuentemente, beber agua alcalina con limón o suero oral, evitar alimentos ricos en fibra, consumir carnes blancas,
Evitar frutas crudas o con cáscara. Generalmente frutas van peladas y hervidas. Usualmente es mejor dieta blanda en estos días, hacer uso de alimentos como el arroz, como la papa hervida, que nos dan, hacen que nuestro intestino tenga menos motilidad. Entonces, esto nos ayuda cuando tenemos este tipo de pacientes. También evitar lácteos y cocinar con poca grasa. En dado caso de que el paciente no pueda recibir alimentación por vía oral, pues está la alimentación enteral y parenteral, las cuales se iniciarían ante la presencia de desnutrición o cuando el paciente no alcanza su requerimiento energético total, se le puede complementar con alimentación enteral en primera instancia. Siempre, siempre en todos los estados catabólicos, en todo paciente crítico, lo primero que se analiza es utilizar ante todo la alimentación enteral. Es lo más parecido a a la alimentación fisiológica. La parenteral, bueno, solo se va a dejar cuando no hay vía oral, cuando no hay funcionalidad del tracto gastrointestinal. Y bueno, al igual que con los demás casos de estados catabólicos, se tiene que hacer una valoración nutricional del paciente. Se tiene que ver si aparte del cáncer se tiene alguna otra enfermedad, si hay polifarmacia, si hay estabilidad hemodinámica, si hay algún compromiso renal o hepático para adecuar su alimentación. O sea, si bien en la vía enteral y parenteral esto es un imperativo, también cuando hay vía oral se tiene que hacer y se tienen que adecuar los gramos por kilogramo de macronutrimento para de esta manera poder coadyuvar a la mejoría del paciente. En el caso de pacientes oncológicos va a depender del tipo de cáncer, el tipo de alimentos que se pueda brindar. Em, Obviamente hay guías que nos dan los números, las kilocalorías por kilogramo de peso, las proteínas entre 1,2 y 1,5 gramos por kilogramo. Los lípidos también vamos a preferir que sean poliinsaturados, a evitar las grasas saturadas, a evitar las comidas especiadas y demás. Los estados catabólicos son complejos para el paciente y son un reto tanto para la parte médica como nutricional. Sobre todo es un trabajo que se tiene que hacer en equipo, eh, coadyuvar con la parte médica de la mejor manera, hacer las adecuaciones en lo más cercano a lo que necesita el paciente, pero también teniendo en cuenta de si lo está aceptando o lo está rechazando e ir viendo cómo puede ir mejorando, cómo puede coadyuvar esta alimentación, hacer las adecuaciones, como lo mencionábamos a lo largo de la exposición, se va a ir tratando de llegar a su requerimiento energético total y se puede empezar desde microestimulación, pero también se puede empezar muy adecuado, muy cercano a su requerimiento total. Entonces solo hay que estar pendiente del tipo de evacuaciones, de si está presentando normal o si está teniendo diarrea o si por el contrario está teniendo estreñimiento, si está con algún problema intestinal, como que se esté inflamando, cosas así, eso también muy de la mano con la enfermería para poder estar al pendiente. Generalmente son pacientes que no están conscientes, que están inconscientes, conectados a ventilador, que tienen sondas y demás. Entonces, todo esto se tiene que estar monitoreando. Y ni se habla de la nutrición parenteral. Esto es diario, o sea, en este tipo de pacientes con nutrición parenteral, diario es estar revisando con área médica, estudios de laboratorio, su gasometría, cómo están hemodinámicamente, monitoreando presión arterial, monitoreando frecuencia cardíaca, monitoreando todo de tal manera que el paciente se encuentre estable. De igual forma, la parte de plaquetas de hemoglobina tienen que estar dentro de rangos. Si la hemoglobina va más allá, baja de 8,
Entonces tendríamos que analizar qué tan viable puede ser esta nutrición parenteral, si realmente el organismo la está aprovechando o puede empezar a suponer un problema. Son pacientes en los que se tiene que cuidar mucho cada decisión que se tome y siempre de la mano del médico, siempre estar con ese trabajo en equipo y coadyuvando para la mejoría del paciente. Hay pacientes que reaccionan muy bien, hay otros que desafortunadamente están tan complicados que muchas veces la alimentación solo es de mantenimiento porque ya son prácticamente cuidados paliativos o se complican muy rápido, algo que podría ser muy simple, se complica y desafortunadamente el paciente pues muchas veces muere en hospital. Gracias por su atención.